Grabando, estamos grabando. All the kids are sleeping on their beds. Ya, quiero aprovechar esto para poder decir un par de errores comunes. Los errores comunes, ¿cuáles son? Los errores comunes son no diferenciar las frases. Si no diferenciamos las frases, estamos muertos. No hay nada que hacer, quedó todo malo. ¿Ya? Entonces, tome un cuaderno y un lápiz y le voy a dar unos tips. ¿Ya? El primer tips, hints, es que las noun phrases yo las puedo cambiar por pronombres. Y todo lo que esté dentro de la noun phrase se lo va a llevar el pronombre. Ejemplo, si veo all the kids are sleeping on their beds, all the kids es una noun phrase. ¿Sí? Pero yo puedo cambiar todas esas tres palabras, toda esa noun phrase por un pronombre. En este caso, kids. Sería lo que me diría qué pronombre es. Sería they, ¿cierto? They are sleeping on their beds. Entonces, they, ese pronombre, reemplaza una noun phrase. All the kids es reemplazado por el pronombre they. Ese es un tip esencial. Con eso yo reconozco noun phrases. Hágale una flechita para abajo a eso y ponga el tiro también que los sujetos son noun phrases. ¿Se acuerdan de esa idea de sujeto predicado, cierto? Del colegio. En algún momento tienen que haber visto eso. Ya, los sujetos son noun phrases. Es muy raro, puede pasar, pero es muy raro que el sujeto sea no sea una noun phrase. Entonces, el resumen sería que cuando yo encuentro los verbos, voy a marcar la verb phrase, ¿cierto? Las verb phrases están hechas por puros verbos. Pueden ser más de uno, pueden ser varios, pueden ser hasta 5. Y podría, adentro de esa verb phrase, también haber un adverbio. Un always, ¿sí? Algo así. Pero cuando yo encuentro la verb phrase, como por ejemplo aquí, are sleeping, me va a sobrar all the kids adelante. Entonces mi prueba es si eso es un sujeto, si ellos son los que realizan la acción. Primera prueba, ya es sujeto. Entonces, muy seguramente es una noun phrase. Segundo punto, lo voy a cambiar por un pronombre. Y si lo puedo cambiar, y todo lo que cambie el pronombre está dentro de la noun phrase. Y así la reconozco, ¿ya? Eso es súper importante. Con eso yo ya dividí la oración. La dividí, ya tengo 2 frases de las 3 o 4 que podría tener, ¿ya? Eso también es súper importante. Otro error bien común fue lo que viene después del verbo. En este caso, all the kids, noun phrase, are sleeping, verb phrase, y luego viene on their beds. Esa cosa de ahí atrás, on their beds, es otra frase, ¿sí? Entonces, hay gente que se equivocó y le puso aquí post modifier. Eso es imposible. Para que algo sea post modifier, tiene que estar adentro de una frase. Y como vemos acá, por los paréntesis, on their beds es una frase por sí misma, o sea, es imposible que sea post modifier. En otros casos sí, como en la número 2. Some girls in those red dresses, esa prepositional phrase es post modifier. ¿Pero por qué? Porque está dentro de la noun phrase, some girls in those red dresses, ¿ya? Entonces, mucho cuidado cuando coloque post modifier. Para hacer post modifier tiene que estar adentro de una frase. Entonces, aquí viene el tip. Este es el tip. Las prepositional phrases usualmente, no siempre, pero usualmente son post modifiers adentro de una noun phrase. Como el caso 2. ¿Ya? Para que tengan cuidado con eso. Eso, ¿ya? Avancemos. Ya, el número 3 lo elegí porque eran un montón de adjetivos que le daban sentido a table, ¿ya? Aquí viene una parte también interesante en la corrección. Alguien podría decir que coffee table es solo una idea, por lo tanto, solo un ítem, que sería un noun. Coffee table como solo un noun head, ¿sí? Si es que nos imaginamos eso. Yo aquí lo puse con dos otras formas. Lo puse como un adjective premodifier, asumiendo que coffee es un color, o noun premodifier, asumiendo que coffee es el café.
que uno entiende. Una mesa para café, ¿cierto? Pero también había una tercera opción, que es que coffee table sea solo una idea, ¿ya? Como esta mesa pequeñita en la cual se coloca el café. Pero ese es el sentido de por qué estaba esa oración con tantos adjetivos ahí puestos uno tras de otro. Tip, ¿cuántos adjetivos puede tener un noun? Hasta 8. Y hay un orden, que por supuesto yo no me recuerdo en este momento, pero lo podemos buscar por internet. Busquémoslo al tiro. Um, How many adjectives uh, in a noun phrase? Before a noun. 2 or 3 descriptive adjectives, habla de 3. No, pero hay una tabla que nos dice esta tabla, que aparece en el slide que yo les mandé. Turururum, aquí hay una tabla, vamos, ¿dónde está la tabla? Pueden ser 8 y tienen un orden, y esa cosa tiene que estar por aquí, y si no la encuentro la puede buscar usted también. Nos habla de and so on. No la encontré. Ya, pero son 8, los pueden buscar. Y tienen un orden así como forma, tamaño, procedencia, nacionalidad. Pero pueden ser 8 adjetivos y todos son premodifiers del noun head. ¿Ya? Eso. ¿Qué más vi extraño? Cuidado con las letras de las verb phrases. ¿Ya? Que no se las voy a volver a pedir en el control que sigue. Eso ya desaparece, pero era solo para que lo supiera. ¿Ya? Por ejemplo, en la 1 es complex la verb phrase, ¿cierto? Porque tiene un auxiliary verb, y es una letra C, porque es un progressive, ¿sí? Entonces había gente que no reconocía eso. Entonces hay que tener cuidado. Lo mismo que en la número 2, ¿cierto? Were saying también es un progressive. Entonces es complex y C. La 3 es simple, solo hay un verb head. Por lo tanto, S de simple y una X de que no hay nada. Vamos con la 4 y la 5. Profesor, disculpe, la regla que usted hablaba de los adjetivos es la misma que aparece en el tema que tocó la otra vez de los adjetivos, ¿cierto? Exacto, sí. Que era opinión. Es la misma, no cambia. Sí, no cambia. Para una adjetivo. Ya, ok. Gracias. Claro, esas son claro, pues esas son la cantidad de adjetivos que puede tomar un noun. Son hasta 8. ¿Eso pasa en la vida real? No pasa en la vida real, es muy difícil. Pero la regla lo permite. Eso es todo. This has always been my house. Ya, aquí, this es un pronombre. Ya, si yo lo busco en el diccionario me va a decir determiner. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si dijera this house, ese this es un determiner, this house. Pero cuando sale solo, y se ocupa para señalar a una entidad, como this has always been my house, en ese caso es un pronombre. ¿Ya? Entonces, para tener la diferencia. ¿Sí? Recordemos que los determiners aparecen dentro de las noun phrases. ¿Ya? Por lo tanto, también podría ser confundido debido a eso, porque this, al ser un pronombre, en inglés pronoun, forma una noun phrase. ¿Ya? Ejemplo. Aquí en la 5 también pasa lo mismo, ¿cierto? Those students, y ese those es un determiner, porque acompaña a un noun. ¿Sí? No está reemplazando al noun, lo está acompañando. El motivo de la número 4 de esa verb phrase es que era discontinuous, por la aparición de ese adverb, que no es un verbo, por lo tanto es un elemento intrusivo. ¿Sí? Eso. Y has been es un perfecto, entonces es letra B. En la 5, la 5 era la más difícil y su dificultad era que tenía dos prepositional phrases, ¿cierto? Una dentro de otra. Entonces quedaba este arbolito raro de acá abajo.
¿sí? Pero se repetía, era la misma idea, ¿ya? Así que eso, pues, aparecía entonces esta para hacerla más difícil y para mostrar que dentro de una noun phrase puede haber una prepositional phrase post modifier. Y que debido a que una prepositional phrase tiene un noun phrase complement, en ese complemento noun phrase puede haber también una prepositional phrase. Esto puede durar hasta el infinito, podrían haber 10 prepositional phrases una dentro de otra. En el próximo semestre usted también verá que en esas prepositional phrases pueden tener otros complementos, no solo noun phrases, ¿ya? Pero eso lo va a complejizar. Nosotros no vamos a hablar de eso ahora. En torno a la verb phrase, should be studying, esto es complex, ¿cierto? Porque hay auxiliary verbs, hay dos, y aparece un verbo modal, por lo tanto es letra A, por el verbo modal. Recordemos los modales: might, may, can, could, would, shall, should, would, will. Que no profundizamos tanto en ello en todo caso, también lo admito. Entonces tiene una letra A y luego be studying, eso es una letra C, eso es un progresivo, ¿sí? El verbo to be y un verbo con ing. Por lo tanto queda A, C. Eso. En la cátedra siento que les fue bien. Siento que lo hagan vía online también les ayuda a ustedes con las notas. Las notas son mucho más altas que si hubiesen sido en vivo. El motivo de eso es súper obvio, ¿cachai? Porque si hubiese estado en la sala de clase, usted tendría que haber memorizado también en parte las definiciones y hay una serie de cosas dando vuelta allí, ¿sí? Entonces, claro, las cátedras son más altas ahora, lo que dice que hay una posibilidad increíblemente alta de que se eximan todos. Eso, lo que no es ni bueno ni malo, solo es, ¿ya? ¿Dudas respecto a la cátedra, chiquillos? Antes de darla por pasada todo. Por mi parte, no, profe. Ya, las notas están puestas, eso. Yo estoy bien conforme con el rendimiento, solo que como estamos en modalidad virtual, me quedan dudas. Pues, ¿cuáles son mis dudas? También se las quiero decir al tiro. Mis dudas son si acaso están comprendiendo a cabalidad lo que les estoy hablando, porque no les veo las caras. La interacción es diferente, por un lado. Y por otro lado, si acaso me están preguntando todo lo que quieren preguntar, ¿cachai? Que quizás dejar las grabaciones también sea una mala costumbre, porque no le preguntan al profe, sino que se devuelve de la grabación. ¿Cuál es el valor de preguntarle al profe? Bueno, es que esa conversación le sirve al resto. Pero eso. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día son dos cosas en verdad. Son dos puntos y se los puedo resumir al tiro. Les puedo decir que existen adjective phrases y que existen adverb phrases. Y todo el resto de lo que aparezca acá es una explicación sobre eso, pero es solo eso. Voy a compartir, solo para hacer un resumen en la pizarrita. Estamos trabajando para usted. Un segundo. Ya. ¿Se ve la pizarra o no? No. Ahí sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Lo único que hemos dicho hasta este momento es que existen las noun phrases, ¿cierto? Que es igual a un noun head más lo que sea, ¿cierto? Hemos dicho que existen las verb phrases, que es igual a un verb head más auxiliary verbs o un adverb premodifier. También hemos dicho que existen las prepositional phrases, y estas son medias tricky porque tienen como una fórmula. Preposition head más noun phrase complement. ¿Sí? Y ahora les voy a decir que existen las adjective phrases, que obviamente tienen un adjective como head,
y que existen unas cosas que se llaman adverb phrases, que obviamente tienen un adverb como head. Y eso es todo. Lo difícil es encontrarla. Entonces, resumen. Frases en inglés. Existe la noun phrase con un noun como head. Existen las verb phrases con un verb como head. Existen las prepositional phrases con una fórmula más o menos, que es preposition head más noun phrase complement. En el próximo semestre van a ver que esto puede cambiar. Pero por ahora, esta es la forma que conocemos. En las adjective phrases que tienen un adjective como head y las adverb phrases que tienen un adverb como head. Eso es todo. Ahora vamos a volver a esta cosa de acá. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Y ahora ya podemos hablar de esto. Adjective and adverb phrases. Primero, súper claro, lo saqué y lo copié, corté y pegué desde la página web del diccionario de Cambridge, ¿ya? O sea, esta información está arriba, la puede recoger desde esta URL. Adjective phrases. An adjective phrase always has an adjective acting as the head. Nada nuevo, ya lo sabemos. The adjective phrase may also contain words or phrases before or after the head, modifiers and complements. Ya, interesante. Entonces, tip para la adjective phrase. La adjective phrase, adentro de ella también van a haber pre-modifiers. Adentro de ella van a haber pre-modifiers. Y después de ella, después del adjective head, pueden haber complements o partes que son obligatorias y necesarias para su comprensión. Veamos un ejemplo. Ya, primer ejemplo. Con un adjective como head. Entonces, that is a lovely cake. Ya, ese ejemplo de partida lo saqué desde Cambridge y a mí no me gustó. Así que olvidémoslo. En el segundo sí está mejor. These flowers are wonderful. Entonces, si yo cortara esto, these flowers are wonderful, yo lo cortara en frases, yo diría, buscaría primero que busco siempre el verbo. Entonces, these flowers are wonderful. Are es el verbo, ¿cierto? Entonces lo dejaría así, verb phrase. Y luego adelante estaría mi sujeto, que usualmente es una noun phrase. Wonderful es un adjetivo. El adjetivo está solito, entonces es una frase por sí mismo y es un adjective head, cumpliendo lo que dice ahí. ¿Sí? Eso. Adjective preceded by a modifier. Ya, vamos a ver con el otro ejemplo. That soup is pretty cold. Entonces busco el verbo. That soup is. En is está el verbo. ¿Cierto? Sí. Adelante está el sujeto. That soup. Soup. ¿Cierto? Ese es mi noun head. Sí. Soup. Perdón. Y luego pretty cold. Pretty cold. Dos palabras. Chuata. ¿Cuál de las dos es más importante? Cold. ¿Cierto? Porque el otro nos dice qué tan frío está. ¿Cierto? No está solo frío, sino que está pretty cold. Esto es una adjective phrase. Pero les pido mucho cuidado porque pretty es un adjetivo también. ¿Ya? O sea... ¿Qué tipo de adjetivo vendría siendo entonces pretty, profesor? Es un adjective pre-modifier. Yeah. Lo vamos a hacer, estamos cargando el iPad, tranquilidad. La vamos a hacer la voy a escribir en la pizarrita esta y la vamos a hacer entre todos. That soup is pretty cold. Entonces ahora voy a cambiar. Estamos trabajando para usted. Ya lo cambié. Ahora voy a cambiar mi color acá para hacer el análisis. That soup is pretty cold. Recuerden siempre, chiquillos, por favor, primer paso, buscar los verbos. Con eso corto la frase, corto la oración inmediatamente. Y me va a dar inmediatamente el sujeto. Entonces busco el verbo is. Ahí está mi verbo, ¿cierto? Esto es una verb phrase. Hecho de un verb head. ¿Sí? ¿Qué es that soup? Adelante está mi sujeto. Es una noun phrase. Los sujetos tienden a ser noun phrase.
That soup. Soup es el noun. Ahí está mi head. Y ese that es un determiner. Pre-modifier. Pretty cold. Cold es un adjetivo y pretty también es un adjetivo. ¿Cómo es la sopa? Pretty cold. Ah, ya, entonces esto es una frase. ¿Cuál de las dos palabras es la más importante? Pretty o cold. Cold es la más importante, porque pretty está entregándole su información a cold. Entonces es un adjetivo cold, ¿cierto? Head, y como el adjetivo es head, esto es una adjective phrase. Pretty, si lo buscan en el diccionario, también es un adjetivo. Pero no es el head, porque solo hay un head por frase. Y como pretty le está entregando su significado a cold, ¿cierto? Se va a llamar pre-modifier. Igual que este otro pre-modifier de acá. ¿Sí? Sí. Y ahí está lista. Okay. Con Profesor, eso una probamos. consulta, pretty cold, ¿cómo suena? ¿Qué significa pretty cold? ¿Cómo lo diría en una palabra? Uy, una traducción. ¿Mm? Yo diría como. Es pretty, es como muy. Sería muy pretty, algo así. Como muy frío. Ya. Pero, Ya. ¿No se podría reemplazar por very? Puede ser reemplazado, pero es que su significado o su uso es para resaltar. ¿Cachai? No es igual que yo te ok. diga, no es igual que yo te diga pretty cold que te diga very cold. No es igual. No ¿Cachai? podría ser Profe, como es como... Ay, perdón. Dale, Laura. Laura. gracias. No puede ser como una traducción Bastante, claro. Sí, yo les digo al tiro chiquillo, si hay alguien malo traduciendo soy yo. Igual yo creo que podría ser la sopa está muy helada. Así se entendería, creo yo, ¿no? Sí, pero es que le falta a eso, le falta el resaltarlo, ¿cachai? Cuando yo digo pretty algo, lo que estoy diciendo es que no es solo muy, es más que eso, ¿cachai? Está dando énfasis a que está muy helado. Énfasis, Claro. sí. Enfatiza, sí. Ok. Ok. Profe, Y se ocupa ¿cómo como... lo...? Osvaldo. Ah, no, si quieres terminar la idea, disculpa. No, dime tú, dale. Ya, que cómo yo podría identificar, porque la verdad es que pretty para mí, yo lo veo como un adverbio, y lo más probable es que también sirva como adverbio. Ahora, ¿cómo yo saber qué función tendría allí? Porque, o sea, si lo traducimos al muy, obviamente sería como un adverbio, si no me equivoco, de hoy. Bueno, se me olvidó la clasificación. Pero ¿cómo identificar? Ya, mira, la primera cosa que hay que hacer entonces es saber qué tipo de... qué word class, su word class. Para saberlo hay que ir a Cambridge Online Dictionary y la escribes y la buscas. ¿Ya? Ah, El otro proceso que nos diría la word class nos da eso, ¿cierto? Forma. claro. Pero su función es pre-modifier. ¿Ya? Ahora, Profe, si sirviera de las dos formas, como adjetivo y como adverbio, ¿seguiría siendo un adjective phrase? ¿O exacto, sí. cambia la cuestión? Sí, pretty, estamos suponiendo que Claro, pretty pueda ser hipotéticamente. un adjetivo o que pudiera ser un adverbio como forma, pero si su función es pre-modifier, da lo mismo, ¿cierto? Claro. Porque lo que dice el tipo de frase es el head, que en este caso sería un adjective, Claro, un code. ¿cierto? O sea, siempre va a ser adjective phrase. Siempre. ¿Por qué? Porque su head es un adjective. No sé si queda claro. Ah, sí, profe. Sí, se queda claro. Es porque Ya. justamente lo acabo de buscar y sí, efectivamente sale como adverbio. Por eso es que quería consultar eso. Ya, yo como les dije, yo copié y pegué lo de Cambridge. Esto lo que aparece en el PPT que les mandé, esto es lo que dice Cambridge, ¿cachai?
Habría que revisar, yo no revisé pretty como... A ver, revisémosla al tiro, si no cuesta nada. Turururum, inglés, turururum. Turururum. Está trabajando. Adverb sale como adverb y como adjective también. Claro. Entonces, ¿cuál de las dos es más correcta? Decir que pretty es un adverbio o un adjetivo. Yo diría que la más correcta es decir que es, en este caso, en el ejemplo que vimos, que es ese. Si tuviera que elegir entre adjetivo y adverbio, yo tendería a elegir adverbio, porque los adverbios tienden, la mayoría de las veces, a premodificar adjetivos. ¿Sí? Sí, por eso le preguntaba que en ese caso cuál tomaría. Pero por lo que usted me respondió, lo que importaría es que considerarlo como pre-modifier, indiferentemente del que sea. Exacto. Ok. Exacto. Veamos el segundo. Mira, el segundo es más fácil. Many of the exercises are fairly difficult. Aquí, o sea, que está malo este título porque ahí dice adjective preceded by modifier. Ah, no, está bien, po. Es un adjetivo que lo precede un modificador. Y el modificador está subrayado. Eso es todo lo que dice. Many of the exercises are fairly difficult. Entonces, primero busco mi verb phrase para separarla, para separar la oración. Ahora veo el sujeto, many of the exercises. Oh, está bueno esa noun phrase. ¿Cierto? Y adentro tiene una prepositional phrase. Y esta es la noun phrase complement de esa prepositional phrase. Y ahora tengo fairly difficult. ¿Cómo son esos muchos ejercicios? Fairly difficult. Entonces, esto de aquí es una frase. Fairly difficult. ¿Cuál de las dos palabras es más importante? Fairly difficult. Difficult es la más importante. Difficult es un adjetivo, entonces esto es una adjective phrase. Y fairly termina en ly. Tip es un adverbio. ly, adverbio. ¿Ya? Profe, Pre-modifier también. Dígame. queda un minuto, se va a cortar. Ya, ok. Corto el tiro y volvemos de inmediato, ¿vale? Ok. De inmediato.